Un problema que tenemos ahorita con los problemas de optimización es que generalmente con los problemas de optimización tenemos como que dos variables de decisión o más. Con efectos, digamos, contrarios. Entonces lo que quieren hacer es, ya sea, digamos, si es un problema de maximización, quieren maximizar, digamos, como el área de un terreno o la utilidad, o digamos, si les dan una cantidad fija de material, quieren como que maximizar un volumen o hacerlo el contenedor lo más grande posible. Entonces quieren maximizar un volumen o capacidad. Mientras que minimizar, lo que quieren es, bueno, quieren minimizar la cantidad utilizada. De un material, digamos, quieren minimizar pérdidas, quieren minimizar costos. Todo esto con el hecho de ser más eficientes. Entonces un problema de optimización involucra los dos casos. Entonces, como un problema de optimización es un problema de máximos y mínimos, hola Leslie, lo que quieren hacer es resolver este problema. Quieren o maximizar f de x o minimizar f de x. Este max o este min les dice si el problema es de maximización o de minimización. Como pueden ver, donde nos hemos enfocado un montón son en problemas de una variable. Entonces, cuando tenemos una función de una variable, ¿qué pasos tenemos que realizar para encontrar su máximo o su mínimo? Sí, derivamos, sin importar si es máximo o mínimo. Entonces aquí derivamos. Luego, ¿qué haríamos? Encontramos, digamos, los números críticos. Y luego de encontrar los números críticos, encontramos cuáles son máximos relativos y cuáles son mínimos relativos. Ahora, con estos problemas, generalmente si estamos maximizando algo, no nos interesa ver cuál es la solución del mínimo, porque eso sería, bueno, encontrar cuál es lo más ineficiente posible. Digamos, en el problema de estudio, si quieren minimizar la nota de ambos parciales, la solución es bien fácil, simplemente no estudian para ninguno de los parciales. Pero pueden ver que la solución alternativa tiene una solución un poco como que muy contraproducente, muy sin sentido y en cierta forma intuitiva e intuir así. La solución de eso sería no hacer nada, todo lo dejo en cero, no toman ninguna decisión. Entonces, lo que nos va finalmente, digamos, cuando encontramos los números críticos, si está bien planteado el problema y ya empezamos a distinguir cómo se comporta esta función, posiblemente uno puede intuir así este plano que va a ser el máximo. Generalmente hay otros problemas un poco más abstractos donde la intuición no es del todo clara y digamos lo que utilizan es, bueno, ¿qué métodos tenemos para encontrar máximos relativos? Hay prueba de la primera derivada y hay prueba de la segunda derivada. Podemos hacer aquí una prueba de la primera derivada y graficar la función, pero como solo estamos interesados en verificar que esta solución sea máxima o mínima, utilizo la prueba de la segunda derivada. Entonces, para que sea máximo, ¿qué esperaría yo del número crítico? Negativo. Ajá, es negativo y es cóncavo porque es cóncavo hacia abajo. Entonces, con el mínimo, digamos, los pasos van a ser bastante similares. F' de x es igual a 0. Solo que ahora aquí la segunda derivada, y aquí me falta una doble prima, tiene que ser negativa. Positiva. Para que la función sea cóncava hacia arriba. Entonces, un problema de optimización generalmente va a estar bien diseñado si al final la función que están tratando de optimizar o siempre va a ser cóncava hacia abajo o siempre va a ser cóncava hacia arriba. Un problema con funciones que tienen cambios de concavidad puede que esté mal planteado o puede que sea un problema de optimización sumamente difícil. Como que ejemplo en la vida real puede haber cosas que se puedan optimizar y administrar a la vez. Te van a poder dar unos casos ahí.
Álvaro tendrá ahí algunos problemas interesantes. Entonces, ahorita hay otro problema. Yo les dije que generalmente en estos problemas de optimización hay dos variables, porque esos son los problemas que tienen más sentido. Uno dice, bueno, puedo escoger tanto de X o tanto de Y. Entonces, generalmente estos problemas tienen dos variables de decisión. Pero el problema dicen, bueno, pero ¿cómo puedo replicar todo este análisis de primera derivada, igualarla a 0 y luego segunda derivada negativa? Lo que necesitamos y lo que hace que esto un problema de decisión es que, a pesar de que estas dos variables son independientes, estas variables generalmente van a estar interrelacionadas. Estas son dos variables independientes pero interrelacionadas. Y la forma como van a estar interrelacionadas es por medio de una restricción. Entonces, por ejemplo, en una empresa, si quieren maximizar la producción, dicen, bueno, contratemos la mayor cantidad posible de trabajadores y la mayor cantidad posible de maquinaria, y eso va a maximizar la producción. Pero ¿por qué no ven, digamos, empresas con fábricas gigantescas y que se van volviendo más grandes y más grandes? Porque esas fábricas van a tener una restricción de presupuesto. Dicen, bueno, yo solo tengo esta cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero la tengo que distribuir entre capital, trabajo y otros costos. Y al tener esa restricción dicen, bueno, no me lo puedo gastar todo en trabajadores, no me lo puedo gastar todo en maquinaria, y por cada trabajador que contrato posiblemente voy a contratar menos de maquinaria. Entonces, generalmente estos problemas van a tener estas restricciones. Y las restricciones son muy reales. ¿Qué significa SA? Sujeto A. Si no es sociedad, no es sujeto A. Entonces, lo interesante es que empieza esta como una función de dos variables. Uno tiene dos decisiones, pero en realidad uno solo tiene una decisión, porque al escoger un valor de X, el valor de Y tiene que satisfacer esta restricción. Entonces, lo interesante, a pesar de que aquí hay dos variables de decisión, como hay una restricción que hace que el problema de optimización sea optimización, eventualmente uno puede obtener una función de una variable. Entonces, puedo tener simplemente f, una nueva f como función o solo de X o solo de Y, ya incorporando, digamos, la restricción con la restricción incorporada. Y ya luego en este punto puedo otra vez, digamos, repetir el análisis. Bueno, cuando esta derivada de esta nueva función es igual a 0 y si esta segunda derivada es negativa para tener un máximo relativo y absoluto. Entonces, esto es lo que va a volver muy interesante los problemas de optimización, que todo el planteamiento y cómo incorporar las restricciones. En cálculo multivariable hay un tema bien bonito donde ya, digamos, hay una forma más sistemática para trabajar con problemas de optimización que requieran restricciones. Entonces, ahorita la idea que yo tengo es, bueno, empecemos a trabajar con estos problemas, empecemos a distinguir las sutilezas y variaciones entre cada uno de ellos, y estos problemas nunca se acaban. Y yo creo que ya encontré como que un ejemplo de cómo cuando pueden maximizar o minimizar algo con el lanzamiento de un cañón. Si digamos, se escogen los 45 grados y no hay resistencia al aire, si maximizan el desplazamiento del cañón, pero si lo tiran a 90 grados o a 0 grados, te cae encima, pero no, ahí minimizaste, digamos, el alcance del cañón. Y en economía también hay varios, hay unos problemas de utilidad y costo de ingreso, donde la empresa en algún momento tiene dos puntos donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Entonces, para decidirse dónde están maximizando la utilidad y en dónde la están minimizando, se van a segunda derivada. Entonces, eso van a ver ahí, dependiendo del profesor que les toque microeconomía, si les toca alguien con un enfoque muy matemático, les va a hacer un análisis bien detallado de la utilidad y cómo a veces solo costo marginal es igual a ingreso marginal no es del todo suficiente. Pero van a haber otros profesores que se dan más que todo por el enfoque práctico, que les van a decir, bien, hay un número crítico
encontraron un único, el problema está bien planteado, no hagamos segunda derivada. Y varias veces en economía económica hacen un análisis bien abstracto para verificar, bueno, si una función de utilidad es cóncava hacia abajo, entonces encontrando el número crítico ya tienen el máximo de la utilidad y nos olvidamos de hacer segunda derivada. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer todo el análisis detallado, porque nuestros problemas de optimización todavía no van a ser tan difíciles. Entonces, lo que quiero ahorita tratar de hacer es entender qué nos están diciendo cada uno de estos problemas, porque como pueden ver, la teoría no nos dice mucho, nos dice algunos pasos, pero uno lee este párrafo, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Entonces, aquí muchos de los problemas dependen del contexto. Entonces, digamos aquí, por ejemplo, como que tenemos $9,000 para cercar un terreno. Entonces, ahí como que suena que nos tenemos que gastar todos esos $9,000 en la cerca. Y aquí hay algo bien interesante de este problema que lo hace peculiar. Quiero cercar esta propiedad, digamos, a orillas del río, pero no quiero cercar la parte donde está el río, porque quiero tener acceso al río. Pero sí, las otras partes como que las quiero cercar para que no entren personas. Entonces ahorita me dieron $9,000 para cercar este terreno y la idea es que tengo que ver cuál es la configuración más deseable. ¿Cómo la combinación que me genera más ganancias? Bueno, en este caso no sería tanto ganancia, sino que... Terreno cubierto. Sí, terreno cubierto. Entonces ahí está lo deseable es tener el terreno lo más grande posible. Entonces, ¿cómo se puede medir qué tan grande es un terreno? Sí, con el área. Entonces aquí lo que necesito es maximizar el área. Entonces ahí está, primero, antes de escribir la función de área, tratemos de definir algunos de los parámetros de este modelo. Entonces, digamos, puede decir que la parte de enfrente o el largo del terreno es la variable X. Entonces esto es la longitud del terreno. Y Y puede decir que es como que la profundidad del terreno. Entonces, si Y es la profundidad, ¿cuál sería el área? ¿Sí? X por Y. Entonces, ahí te van a ver por qué la restricción hace que este problema tenga sentido. Si tuviera un presupuesto ilimitado para construir esta cerca, simplemente, bueno, me quedo con todo el terreno que está a la par del río y hasta todo, digamos, lo que está bastante lejos del río, y tengo un terreno gigantesco, del tamaño que sea el país. Pero el problema es que aquí es donde viene lo que me va a limitar las dimensiones del terreno. Solo tengo $9,000 para acercar el terreno. Sí. Entonces el problema es, bueno, aquí nos dieron una cotización y nos están diciendo cuánto cuesta acercar cada uno de los lados del terreno. Entonces, digamos, la parte de enfrente, ¿cuánto me va a costar? Si utilizo X, digamos, X metros, así X pies en la parte de enfrente, entonces ¿cuánto sería el costo por estos X pies? 15. Sí, entonces en la parte de enfrente tengo 15X de costos. A los lados del terreno, digamos que aquí van a estar mis vecinos. Lo que pasa es que posiblemente la parte de enfrente ha de ser un poco más cara, porque tal vez aquí uno tiene una puerta o uno quiere reforzar aquí la seguridad, mientras que aquí, como están entre vecinos, entonces obviamente lo interesante del problema es justificar, digamos, por qué estos costos son diferentes. Y esto es crítico para el problema, porque si esto cuesta lo mismo, posiblemente nuestra respuesta va a ser, bueno, hagamos un cuadrado. Entonces, digamos, de los lados es un poco más barato, tal vez porque ahí... Parece más plano el terreno. Sí, ajá.
pueden haber varias razones. Lo interesante es que, digamos, en cursos de investigación de operaciones o ya cursos de talleres de ingenierías, lo importante es encontrar esta información del problema. Y otra cosa que queda como duda, ¿por qué $9,000? O sea, ¿de dónde salen esos $9,000? Pero digamos aquí, si nos tomamos esta información como dada, tendría que este lado me cuesta 9Y y el otro lado me costaría también 9Y. Entonces, en realidad construir en profundidad me va a costar más, porque aquí tengo que hacer 2 cercas, mientras que aquí solo tengo que hacer una cerca. Ahora, si alguien quiere también cercar el río, no sé a quién le interesaría cercar el río, tal vez, digamos, aquí hay un país y hay otro ahí, alguien se estaría también interesado en poner una cerca en el río y, bueno, ya no tengo acceso al río, pero no hay personas que van a poder pasar de un país al otro nadando en el río, tienen todavía que subir un muro. Entonces aquí, digamos, los costos totales serían todos estos, 15X más 18Y. Entonces esto parece como un sistema de ecuaciones, pero aquí hay una observación. Aquí el área todavía sigue siendo desconocida, no sé exactamente cuál será el área del terreno. Ahora lo que sí sé, a qué son iguales los costos. Son iguales, tienen que ser iguales a 9,000. Entonces ahora ya tengo, digamos, el problema que tengo que trabajar. Tengo que maximizar el área, porque eso es lo que tiene sentido. Si quiero minimizar el área, simplemente hago una línea recta, o prácticamente una línea recta. Entonces este terreno, esta es una forma bien interesante de gastarse los 9,000. Tener esta propiedad delgada donde ni siquiera va a poder entrar una mosca. Entonces ahí uno pone bien cerca estas 2 cercas, les queda larguísima la propiedad, pero está completamente inutilizada. Entonces el problema es que aquí ya tenemos el dilema. Si escojo X muy grande, Y va a ser muy pequeño. Y si escojo Y muy grande, X tiene que ser muy pequeño. Pero lo ideal es que tengo que escoger X y Y lo suficientemente grandes, porque entre más grandes son cada una de estas cantidades, mayor es el área. Entonces voy a tener que escoger en cierta forma como una X y Y intermedia. Entonces la idea de este problema, y aquí digamos el aspecto técnico del problema de optimización, es reexpresar esta función de área como una función de una variable. Entonces digamos, ¿cómo puedo expresar el área como función de una variable? Aquí tengo una restricción. Entonces la restricción me va a permitir escribir el área solo en términos de X o en términos de Y. Entonces ahorita podemos resolver para Y, pueden resolver también para X. Entonces digamos, ¿a qué sería igual Y? 9,000 menos 15X partido. Sí, todo partido 18. Entonces 9,000 es como que tuviéramos 90 por 100. Estoy poniendo esto solo porque 90 dividido 18 es 5, 5 por 100 es 500. Entonces si divido por 18 y simplifico un poco, tengo 500 menos 15 dividido 18, X. Entonces aquí cabal me dicen el dilema o el costo de oportunidad. Si quiero un terreno más largo, entonces tengo que sacrificar profundidad. Si quiero un terreno más profundo, voy a tener que sacrificar largo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decidir? Bueno, posiblemente como X en realidad me va a salir más barato, este X va a ser un poquito más grande que este Y. Entonces aquí ya tengo la restricción, entonces sustituyendo la restricción en la función de área, obtengo lo siguiente. Obtengo que el área en función solo de X es igual a X por 500 menos 5 dividido 6 por X. O se puede hacer también en función de Y, o sea, alguien podría encontrar aquí, digamos, X yo creo que sería 800.
Y esto es otra forma de hacer este problema. Entonces tendríamos 900 dividido 500, no, 990 dividido 8. Si aquí yo creo que me queda 600 menos... Sí, 6 quintos de y. Gracias. Entonces, aquí, esa es otra pequeña dificultad que tienen los problemas de optimización. Hay varios enfoques alternativos. Entonces, alguien de ustedes puede tener esta función, pero observen de que a pesar de que son diferentes, como que tienen el mismo comportamiento. Ambas son parábolas, y son parábolas que tienen un signo negativo en su término cuadrático. Entonces sabemos que este tipo de parábolas, ¿hacia qué va, en qué dirección van a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Esas salen hacia abajo porque a medida que incrementa x, la parábola baja. Entonces aquí ya, con esta intuición van a saber de que el número crítico que encuentren aquí va a tener que ser máximo, porque una parábola que abre hacia abajo, en su vértice va a estar el máximo relativo. Entonces empecemos a trabajar esto. Vamos a encontrar el punto máximo de la función de área con respecto a x. Sí. Entonces ahorita lo que hacemos es que ya tenemos una función de una sola variable que refleja, digamos, el dilema que tenemos. Hago esta más grande, pero esta se hace más pequeña. Quiero hacer esta más pequeña, la otra se hace más grande. Y lo bonito de estos problemas es que aquí solo va a haber un único número crítico. Sí, sería un 5 dividido 3 por x. Entonces tengo que encontrar cuándo esta derivada es igual a 0. ¿Y cuándo esta derivada es igual a 0? En 100 por 3, 300. Sí, sería 500 por 3 quintos. Es que resolví esta ecuación de 5 tercios de x es igual a 500. Multipliquemos todo por 3 quintos. Entonces ya sé qué tan largo tiene que ser el terreno, qué tanta cerca tengo que poner enfrente. Sí, porque digamos aquí que les pregunté, digamos, cuáles eran las dimensiones del cercado y el área máxima. Sí, entonces hay que... Sí, entonces a la persona que ha construido la cerca hay que decirle que en Y haga tanto y en X haga tanto. Entonces encontremos las dimensiones de Y. Y tengo 500 menos 5 dividido 6 por 300. Y aquí tengo 500 menos 5 por 50, que es 250. Entonces como pueden ver, este terreno no va a ser tan profundo, va a ser más largo que profundo, pero va a ser casi que un cuadrado. La respuesta podría ser un cuadrado si en realidad tuviéramos, digamos, 8 pies a los lados y 16 pies por la parte de enfrente. Entonces ya tengo las dimensiones del terreno, tengo el área, todavía está un poco... No está justificado que esto sea un área máxima. Ahorita con la intuición sabemos que el área máxima tiene que ser esto. El largo por lo profundo. Entonces esto va a ser un 75 por 1000. Entonces vamos a tener 75.000 pies cuadrados. Entonces aquí, para convencernos de que este es un máximo absoluto, tenemos que realizar lo siguiente. Tenemos dos técnicas que podemos usar. Podemos usar la prueba de la primera derivada,
y ver los signos para 500 menos 5 tercios por x. Sería positivo si x es menor que 0 y negativo si x es mayor que 300, pero hay una forma más fácil. Y la forma más fácil es, si ya conozco la derivada, ¿cuál sería la segunda derivada de esta función? Menos 5 tercios. Como Sí. negativo es su máximo. Ajá, sí. Y eso es todo. ¿Y por qué podemos concluir que es un máximo? Y este es ambos máximos. Entonces este no solo va a ser máximo absoluto, sino también va a ser máximo relativo. Generalmente la prueba de la segunda derivada nos decía que este solo era relativo, pero esa prueba de la segunda derivada todavía se puede llegar a una conclusión más certera si uno dice, bueno, si la función siempre es cóncava hacia abajo, el número crítico único va a ser también el máximo absoluto. Siempre es cóncava hacia abajo. Y esto es sumamente importante porque nos termina de convencer que esta área sí se está maximizando. Y ahorita le estamos dando muchas vueltas al problema, pero algo que me gustaría hacer es, bueno, quisiera graficar esta función de área respetando los límites físicos, para hacerles la observación de que optimizar problemas es lo mismo que graficado de curvas, solo que sí, el graficado no tiene nada de contexto. Entonces grafique la función de área tomando en consideración los límites físicos. De los límites físicos me van a decir que el área tiene que ser positiva o en todo caso 0, y las dimensiones del largo tienen que ser también positivas o 0. No pueden haber una propiedad con un largo negativo, no tiene nada de sentido. Muy bien. Entonces, para graficar esta función, ¿qué necesito encontrar? Los interceptos. Sí, los interceptos, sí. Podemos encontrar, digamos, el intercepto y, o en este caso se puede poner el intercepto a. ¿Por qué intercepto a? Porque nuestra variable dependiente ahora es el área. Ahí. Aquí no voy a graficar x con y, porque recuerden que ahora y no es variable dependiente, es una variable independiente. Nuestra variable dependiente es el área. Entonces encontramos que a de 0 es igual a 0 por 500. Muy bien. Entonces esto es el equivalente a, bueno, no voy a acercar la parte de enfrente, sino uno no va a acercar la parte de enfrente, el área va a ser igual a 0, porque entonces el terreno solo se va a gastar toda la cerca en y van a tener esta propiedad que ni siquiera es propiedad. Eso sí que solo es un muro. Aquí esta solución es óptima si lo que quieren hacer es prevenir que las personas pasen de un lugar a otro. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, quieren establecer un cordón sanitario? Ahora, aquí tal vez este problema es más... Lástima que no se me ocurrió ponerlo como un problema de zombies. Entonces tienen ahí solo tanto de cerca y quieren poner el área máxima posible para tener a los zombies y para que se queden ahí. Entonces, como son un montón de zombies, les interesa que el área sea lo más grande posible. Sí, así lo voy a reescribir para el siguiente año, incluso para el curso de verano, si algunos de ustedes están interesados en llevarlo. Voy a cambiar ese problema con zombies. También, sí, bueno, hay zombies. Entonces, ¿cuándo es esta área igual a 0? Cuando x es igual a 0 y luego tenemos este otro caso extraño. Cuando 500 menos 5 dividido 6 por x es igual a 0. Eso es 6 puntos. Sí, miremos, entonces tengo 5 dividido 6 por x es igual a 500.
multiplico todo por 6/5. Entonces la pregunta es, bueno, lo que procederíamos a hacer es encontrar los máximos o mínimos relativos, pero la pregunta que le tengo a ustedes es, ¿tenemos ya esta información o no? Tenemos ya el máximo relativo. ¿Cuáles son las coordenadas del máximo relativo? Habíamos encontrado que el número crítico ocurría cuando x es igual a 300. ¿Y cuál era el área máxima? ¿Cuál era el área que obteníamos cuando x es igual a 300? Sí. Bueno, ese es y, pero aquí el área es... Entonces, podemos ya graficar esta función. Ahora van a ver que esta función o solo la puedo graficar en función de x o en función de y. Si quiero graficarlo en función de ambas variables, ya me meto un problema mucho más complicado, que es graficar funciones de dos variables. Entonces, ¿cómo graficaría esta función? Grafico simplemente una parábola que abre hacia abajo. Cristian, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué para sacar el intercepto en A utilizó una fórmula y en X otra fórmula? Bueno, es que el intercepto en y tengo que evaluar la función en x es igual a 0. Mientras que el intercepto en x tengo que encontrar cuando la función es igual a 0. No, eso sí lo tengo como claro, pues, pero porque puso 0 por 500. Es que evalué, pues digamos el área cuando x es igual a 0 es 0 por 500 menos 0. Se evaluó la función, pero esta evaluación era necesaria porque aquí claramente cuando x es igual a 0. Es todo 0. Ajá, entonces esto es un poco redundante. Okay. Y en la otra cuando lo evaluó es igual, o sea, cuando va x es igual a 0, porque quitó una x, o sea. Bueno, es que como aquí ya la tengo factorizada. Si tenías 500x menos 5 dividido 6 por x al cuadrado, entonces podías haber resuelto esa ecuación cuadrática, pero como tiene un factor común, entonces te queda eso. Entonces cuando esto es igual, esto va a ser igual a 0, o cuando x es igual a 0, o cuando este otro término es igual a 0. Entonces aquí lo bueno es que ya estaba factorizada. Entonces ahora vámonos al problema realmente, a otro problema que este todavía es fácil, pero o mejor nos vamos al problema de la lata. ¿Cuál quieren, el problema 3 o el 2? ¿Nos metemos ya un solo a la lata o hacemos ese de las sumas? No, el de las sumas. Bueno, hagamos el de las sumas. Entonces, este lo tengo aquí. Este no es tan difícil. Este es generalmente los problemas de optimización con los que uno empieza. Entonces aquí, digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo y qué restricción tenemos? Lo bueno es que aquí el problema como que nos está diciendo menor valor posible de la suma de los cuadrados. Podemos hacer lo siguiente. X y Y van a ser nuestros dos números. Por el momento van a ser dos números diferentes. Donde cada uno de ellos tiene que ser positivos. ¿Cómo puedo expresar por medio de una fórmula menor valor posible de la suma de sus cuadrados? Tengo que poner minimizar. ¿Y cómo escribo una función que si le me dan los dos números yo les devuelvo la suma de los cuadrados? Y vamos a decir que vamos a usar la variable S mayúscula para referirnos a la suma. Entonces digamos, una suma de números de estos dos números sería x más y, pero la suma de los cuadrados, ¿qué sería? Entonces esto es bien interesante porque aquí el problema no
No se entiende si realmente es de maximizar o minimizar. Tal vez vamos a tener que hacer un escenario alternativo. Y aquí me falta poner ahora que hay una restricción, porque si esto quiere hacerlo lo más pequeño posible, posiblemente puedo usar 0 y 0. Pero aquí nos está diciendo otra cosa el problema, que estos dos números a pura fuerza tienen que sumar 36. Entonces, ¿cómo plasmo esto por medio de otra ecuación? X más Y igual a 36. Entonces, esto hace el problema de optimización, porque si quiero hacer este número lo más pequeño posible, este se va a volver muy grande. No puedo hacer a ambos lo más pequeño posible al mismo tiempo, porque los dos tienen que sumar 36. Entonces, en este caso, si el valor de uno lo baja, el otro tiene que subir, y esto me va a ir haciendo la suma más grande. Entonces, voy a tener que escoger otra vez algo balanceado. Entonces, para resolver ese problema, ¿qué necesito hacer? Sí. Entonces vamos a sustituir la restricción. Hagámoslo con Y, perfecto, nítido. Sí, entonces que tendríamos 36 menos Y en la función S. Muy bien. Entonces aquí tengo que S de... Ahora esta estaría en función de Y. Sería 36 menos Y al cuadrado más Y al cuadrado. Podemos expandir aquí o podemos utilizar regla de la cadena que quisieran hacer. Hagamos cadena. Entonces me gusta esto porque 3 de 36 al cuadrado está un poco molesto de simplificar. Entonces ya esta es una función de una variable donde claramente se sigue reflejando el dilema. Entonces derivamos y encontramos los números críticos. Muy bien. Pero ¿por qué la S de Y es 36 menos Y cuadrado más Y cuadrado? Porque el Y cuadrado, estoy sustituyendo X por 36 menos Y. Entonces el Y cuadrado lo tengo que seguir manteniendo, ahí sí. Entonces, pueden haber dos posibilidades bastante buenas. Las buenas noticias es que pueden utilizar cualquiera de estas dos. Entonces, digamos, al derivar esta función, ¿qué voy a obtener? Ajá, entonces vamos a poner el signo menos aquí. Y luego la derivada del Y al cuadrado. Muy bien, entonces aquí nos conviene simplificar un poco la derivada. Como que tengo menos 72 y luego ¿cuál sería el siguiente término? Excelente, me gusta ese 4y. La derivada de 36 menos y respecto a y. Con este van a obtener prácticamente lo mismo, menos 72 más 4x. Entonces el número crítico que vamos a tener es el siguiente. 72 más 4y tiene que ser igual a 0, lo cual significa que 4y es igual a 72. ¿18? ¿Sí? Entonces observen qué bonito. Este problema lo que me gusta es que tiene una solución razonable. La mejor forma de minimizar esta cantidad es que tanto x al cuadrado como y al cuadrado valgan lo mismo. Entonces ahorita necesito encontrar x. 36 menos 18 es igual a 18. Regla la cadena. Esa combinación de letras, como que la suma de lo mismo, menos. Ajá. Entonces, ¿Por qué es menos 2? 2 por 36 menos y por la derivada de todo esto, entonces aquí tendría un menos 1. Entonces ahí digamos nuestra suma mínima va a ser 18 al cuadrado más 18 al cuadrado. Yo creo que no pregunté cuál es el menor valor posible de la suma, entonces tendríamos solo que encontrar a que es igual S de 18. Entonces S de 18 es igual a 18 al cuadrado
más 18 al cuadrado. Hubiera escogido 40, con 40 nos hubiera quedado 20 y 20, y el 20 al cuadrado sí se puede hacer, 18 al cuadrado cuesta un poco, es como un 156 o algo así, o un 256, no sé exactamente cuánto es, pero ahorita lo interesante es que cómo podemos verificar que realmente aquí tenemos un mínimo absoluto. Podemos graficarla, esta sería una parábola que abriría para arriba, o mejor aún, ¿por qué no nos vamos con la segunda derivada? La primera derivada es menos 72 más 4y. Sí. Entonces vamos a verificar que es mínimo. No lo están pidiendo en este problema, pero okay. Un único número crítico. La función siempre es cóncava hacia arriba. Entonces vamos a tener un máximo. Un mínimo, porque es positiva. Entonces, para terminar de convencerse, podemos analizar, digamos, cuál es esta suma de los cuadrados para dos escenarios posibles. Podemos entonces ver el escenario posible. Alguien que dice, no, yo quiero tener 35 y 1. Y tenemos el escenario el que nosotros estamos denotando como el óptimo, donde esta suma es lo más bajo posible. Y esto sí los vamos a tener que encontrar con calculadora. Y tenemos otro escenario posible donde vamos a decir, escojamos, este es vamos a escoger este como 1 y este como 2. Ahorita voy a aumentar un poquito el x. O en todo caso lo voy a bajar, voy a poner que x es igual a 17 y y es igual a 19, y luego entre todos estos vamos a ver cuál tiene la suma más baja. Entonces la suma de esta a qué es igual, la suma de los cuadrados. 650. Este es 650. Ajá, este es 650. Ah, muy bien. Y otro, este es 1226. Este está muy alto. Y con el 18 al cuadrado más 18 al cuadrado. 638. Sí, ese hay que es con calculadora. Eso no 648. Ustedes pueden ver que este en realidad es el mínimo absoluto. Porque casi que nos fuimos a los extremos del intervalo. Y otra cosa hacer este problema. Y quise hacer esto porque, digamos, otra forma como pueden hacer problemas de optimización, pueden listar todos los casos. En este es un poco extenso, pero es posible. Pueden empezar con 1,35, 34, 2,34, 3,33. Y van a ver que probando con los otros no va a haber ninguno que les dé menos que 648. Digamos, esta sería la segunda mejor solución, sería el 650 con 17. Ponemos 36 más 0. ¿Cuándo te queda 36 al cuadrado? Todavía más grande que este. Pero me gustan esas inquietudes porque aquí hay otro problema donde también se puede pensar en cierta forma que se puede maximizar, pero estarías maximizando como que un extremo del intervalo. Entonces maximizar en extremos del intervalo no es muy inteligente, porque eso te está diciendo, bueno, tal vez mi problema es que tengo limitaciones de capacidad y para producir más necesito tener una fábrica más grande. Pero si uno tiene una fábrica y sale que tu nivel de producción óptimo está por debajo de la capacidad máxima, uno dice, bueno, no tengo que usar toda la capacidad máxima, me voy con este punto intermedio. Pero si ya estás en la esquina, entonces mejor aumentemos la capacidad de la planta. Entonces eso vamos a ver si en economía se los tratan de dar con más detalles. Si nos dan los extremos del intervalo, puedes sacar el punto medio como una parábola, ¿sí? Es que de esos extremos del intervalo. De 0 a 36, porque la suma era 36. Entonces puedo sacar la mitad de 36. Pero ahí porque estaban los ceros, pero hay unos otros problemas donde, digamos, con el problema de la parábola que hicimos, y en vez de decirte que está entre 0 y 600, te hubiera puesto un extremo como por ejemplo entre 400 y 800.
vimos que la parábola no estaba en 600, el vértice no estaba en 600, el vértice está en 300. Entonces no es nada confiable. Bueno, de los extremos del intervalo tomo el punto medio y ese va a ser el mínimo o va a ser el máximo. Eso va a ser más que todo como una coincidencia. Entonces ahora tengo este otro problema. Este me gusta porque casi que todas las latas tienen las mismas dimensiones. Las latas que ven con dimensiones un poco diferentes, eso porque tienen más gruesa la tapa o porque el cuerpo es más duro y la tapa es más aguada. Entonces, digamos, una lata de Coca-Cola, una lata de gallo, una lata de jugo clamato tienen siempre como que esa proporción que la altura es 2 veces más grande que el radio. Entonces, esto vamos a tratar de dilucidar ahorita con este problema. Por simplicidad les di un volumen fijo y les puse 250 pi centímetros cúbicos para que la respuesta no nos quede en función de pi, sino nos quede un número entero así bien bonito y todo. Pero esto aproximadamente es igual a 750 mililitros. Entonces, esta es una lata un poco grande, es una lata donde podrían poner un vino. Entonces venden vino en lata, aunque no sé quién compra vino en lata. Todavía en caja. Sí, en Tetra Pak. Entonces ahorita lo que queremos hacer es... Probablemente es una sardina. Sí. Sí. Posiblemente, sí. Sí, con las sardinas es diferente y lo que me gusta es que es una elipse. Entonces ahí también hay ciertos problemas de optimización. Entonces ahorita lo que queremos hacer es... Queremos encontrar el volumen de esta lata. Y lo que sucede con esta lata es que es un cilindro. Entonces un cilindro va a tener el siguiente volumen y la siguiente área superficial. Entonces el volumen de un cilindro generalmente es igual a el área de la base por la altura. Y si el área de la base se mantiene constante a lo largo de la lata, entonces se puede usar esta fórmula. Entonces digamos aquí es igual el área de la base. Sí. Que es el área de un círculo de radio R, de una circunferencia. Entonces aquí ya tengo el volumen del cilindro. Este a pura fuerza tiene que ser igual a 250 por pi, porque esas son mis especificaciones de la lata. Pero ahora lo interesante es el área superficial. ¿Y por qué estoy interesado en el área superficial? Porque piensen en el área superficial como la cantidad de aluminio que van a utilizar. Es el área. Sería prácticamente pi por r cuadrado más y lo demás. Ajá. Entonces ahí está algo bien interesante, que tengo que encontrar este área superficial o qué tanto material aluminio estoy usando en cada uno. Yo creo que esto es más como una hoja de aluminio. El papel aluminio es muy débil para hacer latas. Entonces ahí tenemos que nuestra lata tiene una tapadera superior con un radio de R, una tapadera inferior con un radio de R y un como rectángulo. Ahorita el rectángulo lo voy a poner doblado porque lo quiero poner doblado porque quiero indicar de que cuando desenrollen esta lata, este largo va a depender del largo de la circunferencia. Entonces digamos el área de cada una de estas tapas es pi r cuadrado, pero ¿cuál es su largo? ¿Cuál es el largo de esta circunferencia? Es como el perímetro. Entonces esto es 2 por pi por r. Entonces lo interesante es que cuando desenrollan la lata, en el cuerpo de la lata van a tener lo siguiente. Entonces tapa superior, tapa inferior y el cuerpo de la lata. La altura va a ser de h, esto es un rectángulo. Lo hice torcido para hacer énfasis que esta lata la estamos desenrollando. Entonces es como que tuviéramos, digamos, esto y lo desenrollo. Entonces si lo desenrollo dependiendo del radio,
este largo va a ser 2 pi r. Entonces, ¿a qué es igual el área del cuerpo de la lata? Ancho, largo por ancho o largo por altura, por h. Entonces, todo el área de la lata, que es igual, o el área superficial. 2 pi r cuadrado más. Ajá, porque sumo las dos tapas. 2 pi r por h. Pero lo que no me queda claro es cómo sacó que el largo de la hoja va a ser 2 pi r. Ah, porque es el perímetro de un círculo. Digamos, un círculo tiene de perímetro 2 pi r. Ya le caché. 2 pi y que es dependiente de, Sí. del radio. Entonces es como el círculo unitario. El círculo unitario, digamos, y por eso es que ahí está la conexión entre radianes y ángulos. El radián 1 te dice, digamos, cuál es la longitud cuando uno tiene que 50.37 grados. Entonces 2 pi radianes te dicen el largo completo de todo un círculo unitario. Pero como aquí este radio de este círculo, esta circunferencia tiene radio r, entonces estos son los 2 pi de los radianes por el r. Entonces aquí ya tengo el problema porque pero la pregunta aquí es qué maximizo y qué o qué minimizo. ¿Tengo que maximizar o minimizar el volumen? No, tiene que ser la segunda. Ajá. Y posiblemente, como este es un problema de diseño de un producto, lo que hay que hacer es que hay que minimizar el área. Usar desperdiciar la menor cantidad de hoja de aluminio. Porque pueden hacer una lata, digamos, como del alto de 1 yarda. Pero aquí están desperdiciando demasiado material. Aquí lo que están usando de aluminio va a ser más que con esta lata. Entonces, por eso es que no miran ninguna lata de esta forma, a menos que sea una estrategia de mercadeo extraña. Entonces, ahorita vamos a expresar el área como función de una sola variable. En estos días vamos a tener que desarmar una lata de Red Bull o esas bebidas energéticas, porque ellos sí se salen de la norma de 2x1. Entonces, ahorita lo que necesito hacer es sustituir la restricción. Y aquí hay dos chances. Podemos despejar para R o despejar para H. ¿Qué es lo más fácil? Para H, porque si no tengo raíces. Ay, sí, con raíces yo no quiero andar lidiando. Entonces vamos a sustituir la restricción. Pero pueden hacer también con raíz cuadrada. Lo único es que el problema les queda horroroso. H es igual a 250 por pi dividido pi r cuadrado. Entonces obtienen que aquí cabal hay otra disyuntiva. Si no quiero desperdiciar material, puedo escoger un radio muy pequeño, pero si escojo un radio muy pequeño, la altura se me va demasiado alta. Puedo escoger una altura pequeña, pero si escojo una altura muy pequeña, entonces el radio va a ser altísimo, entonces me va a quedar una lata muy chata. Entonces por eso es que no van a ver ninguna lata que tenga... Ninguna lata va a tener este tipo de especificación. Incluso con esta sería bien incómodo tomar líquido. Entonces, aquí tengo el área. Entonces voy a tener ahora solo el área como función del radio. 2 pi r cuadrado. 2 pi por r al cuadrado más 2 por pi por r. Por h voy a tener un que 250 dividido r al cuadrado. Y ahorita solo simplifiquémoslas. 2 pi r al cuadrado y este r se cancela con este r al cuadrado. Entonces esto sería todo. Sigue habiendo el dilema. Entonces ahorita para encontrar el área mínima, ¿qué necesito hacer? Derivar. Sí, derivar.
Yo creo que media vez uno llega aquí, el problema se vuelve, no quiero decir que demasiado fácil, pero esto, si les dan la opción entre hacer esto y hacer esta otra parte, se van por esta parte. Entonces al derivar aquí tengo 2pi r más, ya bueno, aquí cuál sería la derivada de 500 por pi dividido r. Yo haría cadena. Podría menos 500 pi por r a la menos 2. Sí. Voy a poner esto en el denominador, pero pueden tener un r a la menos 2. Dice, solo podría aclarar por qué utilizamos minimizar área como 2pi cuadrado, porque nos dio una relación de 2 a 1. Por eso usamos eso. Ah, bueno, no, ahorita todavía no he usado la relación 2 a 1. Eso ya les estoy dando la respuesta. Porque dice 2pi cuadrado más 2pi RH. Ah, 2pi, es que aquí es 2pi RH porque el largo del cuerpo de la lata es 2pi por r, que es el perímetro del círculo. Y h es la altura, por eso es que tengo 2pi por r por h. Ah, entonces separó como que la lata del barco, ¿no? Sí, la desarmé. Ujú. Sí, la quité en 3 pedazos. Tengo 2 tapaderas y tengo cuadrado. Sí. Entonces aquí para lo que tenemos que resolver es para r. Entonces tengo 2pi r es igual a 500pi dividido r al cuadrado. Esta r la podemos trasladar al lado izquierdo. Y aquí nos quedaría igual r. R al cubo por el momento es 500pi dividido 2pi. Aquí como que no nos falta algo el problema. Ajá. Aquí tienen que ver algo. Aquí hay un término que está un poco incorrecto. Cuando derivé esta función, ¿en donde la derivé mal? Le falta el 4. Sí, 4, sí. Porque la derivada de r al cuadrado es 2r. Y esto es algo que tal vez en algún momento les voy a dar para que tengan una comprobación. Digamos, les voy a decir, bueno, esta respuesta tiene que ser un entero. Para ayudarlos, porque si les dejo entrar calculador, entonces sí, ahí les digo, bueno, los números pueden ser feos y no hay forma de comprobar. Entonces r al cubo es igual a 125. Entonces aquí tiene que ser igual r. Sí, porque esto es 5 al cubo. Entonces ahí está, por el momento tenemos un radio de 5 centímetros. No nos dice mucho porque tenemos que encontrar, digamos, cuál es la altura. Entonces solo encontremos las dimensiones de la lata. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones de la lata? ¿A qué es igual h? Sí, ajá. 10. Entonces observen que esto es una razón de 2 a 1. La altura es el doble del radio. Entonces ahora solo encontremos el área superficial de esa lata y yo creo que voy un poco más rápido hoy porque vamos a poder hacer el problema de cómo hacer una caja sin tapadera. Entonces ahorita solo encontremos el área superficial y verifiquemos que con estas dimensiones vamos a estar teniendo todavía el volumen de 250 por pi. Entonces el área superficial pueden utilizar la función que está en términos de r o pueden usar la original donde tenemos r por h. ¿Cuál quieren? Esta o la que tiene 2pi r al cuadrado más 2pi por r por h. Esta. Bueno, entonces usemos esta. 2pi por r al cuadrado, esto es 5 al cuadrado, más 2pi por r, 5 por h es 10. Muy bien.
Entonces aquí tengo 50 pi, entonces como pueden ver en las tapaderas no hay tanto material, donde está el principal material es en el cuerpo. Yo creo que sí es 100 pi. Entonces esta es la cantidad de material que estamos usando. 150 pi centímetros cuadrados. Pero ahora, el volumen, y esto es solo comprobación, el volumen es pi por r al cuadrado por h, 25 por 10. Y no pierden mucho tiempo porque hay veces que, digamos, para verificar si tienen la respuesta correcta, solo verifiquen que están satisfaciendo la restricción. Entonces ahí está. Ya vamos bien, ya tenemos las dimensiones de la lata, ya tenemos cuál es el área superficial mínima. Sí, solo tenemos que comprobar que es un mínimo absoluto. Entonces solo tenemos que comprobar que hay un mínimo absoluto en, ¿cómo se llama? R es igual a 5. Entonces, ¿cómo verifico esto? ¿Cuál es la forma más fácil? Segunda derivada de R5. Sí, segunda derivada de esta función. Entonces tengo la primera derivada. ¿Dónde tenía la primera derivada? Es que la primera derivada, sí, es esta. La primera derivada es 4 pi por r menos 500 por pi dividido r al cuadrado. Entonces voy a derivar esta función una vez más para obtener la segunda derivada. 4 pi es ahí y Sí. y eso sería menos 1500 pi partido de Miremos, porque aquí tenemos menos 500 pi No, sería más 1000 pi. por, r a la menos 2. Y aquí, digamos, pueden evaluar en R es igual a 5, pero observen qué sucede acá. Siempre. Si este siempre es positiva y esta siempre es positiva. Porque un radio negativo no tiene ningún sentido físico en absoluto. Entonces, como esto siempre es positivo y es cóncava hacia arriba, aquí hay un mínimo absoluto. Hacia ahí nos vamos a entretener un poquito más, pero es solo porque me gustaría graficar esta función, porque no es tan difícil como piensan. O sea, se mira una función intimidante, pero observen que con que saber que solo hay un mínimo absoluto y la función siempre es cóncava hacia arriba, vamos a poder graficarla sin ningún problema, a pesar de tener estos números tan extraños. ¿Y por qué no quiero graficar cuando r es menor que 0? Porque ahí el problema no tiene nada de sentido, no tiene ningún sentido físico. ¿Sabe que el único intercepto que tiene con Y allá? Miremos si hay intercepto en Y. Buena pregunta. ¿Cómo Sí, tiene que haber, porque el vértice está en 5 y 150. 5 y 150, o sea, ya está arriba del eje X. Nunca voy a interceptar X, pero sí intercepto Y. Miremos que con Y tendríamos que ver cuando R es igual a... ¿Cuál es el valor de esta área cuando R es igual a 0? ¿Qué problema ves cuando evalúo la función de área cuando R es igual a 0? Sí, pero y con este otro término. Sí, no existe. ¿Por qué se indefine? Porque si uno tiene un radio de 0, la lata te va a quedar infinitamente... Sí, la lata no existe, o te quedaría infinitamente grande. Entonces, con una lata infinitamente alta, la cantidad de material que están usando es exagerada. Entonces, así como que, bueno, desperdiciemos todo este aluminio haciendo esta lata con un radio tal vez de un milímetro, pero una altura de, no sé, 500 metros. O sea, tendría que ver si estos cabales da el área de 250 pi, pero esto es una lata absurda. Ahí no pueden tomar nada, incluso ahí no pueden vertir ningún líquido.
Entonces, eso les está diciendo algo. No va a haber intercepto en Y, pero sí va a haber asíntota vertical. Pero ¿hacia dónde se va esta asíntota vertical? Sí, porque es una lata donde están desperdiciando el material. Entonces, ya sabemos algo, sabemos que hay un mínimo relativo y absoluto en 5,150 pi. Entonces, ¿cómo grafico esta función? Y como es mínimo absoluto, ¿pueden haber interceptos en X o no? No, porque esto es lo más bajo que podemos llegar. Entonces aquí vamos a tener 150 por pi y por aquí vamos a tener 5. Entonces, ¿cómo graficaría esta función? Que viene cayendo sin tocar el Ajá. sube. Ajá. Una parábola. Sí, es como una parábola, es una parábola, por así decirlo, aplastada. Porque aquí puedo graficar algo más. Porque ahí Ah. sí vas a ir aumentando la Sí. Tiene infinito cuando X tiene infinito. Sí. Entonces esta es otra forma de gastarse el material de la lata, que construyan una lata demasiado baja. Como perdida. Sí. Ahora yo creo que lo que alguien me puede averiguar es que por qué las sardinas tienen esta forma de lata y no. Es por transporte, porque mientras más fuera la actividad, ¿no? Por- Pero eso sí se quiebra. Porque digamos, si observan las latas de salmón, la lata de salmón sí tiene la forma como que de 2 a 1. Tal vez porque no pueden poner una encima de otra o algo así. Ah, hay otra restricción, sí. Eso estoy intrigado, sí. Pobres sardinas. Sí, porque el salmón, digamos, sí lo pueden poner así sin ningún problema. Entonces, quiero terminar con este problema. Ese es un problema cuya única dificultad es determinar el volumen de esta caja. Entonces, ¿qué está sucediendo con esta caja? Que para construirla tenemos, digamos, un cartón. Entonces, si quiero hacer este cartón, como que voy a tener que cortarle algunas esquinas. Entonces, estas esquinas puedo decir que hago un corte de X y que hago unas esquinas cuadradas. Y luego lo que hago, bueno, subo esta parte, la doblo. Entonces lo que me va a quedar es una caja como esta. Es como un cubo con 5 caras. Sí, es como un cubo. Ahora, bueno, el cubo tiene dimensiones parejas, entonces yo creo que esta figura, digamos, el cuadrado, el equivalente en 2 dimensiones es rectángulo, que su largo y altura pueden tener cualquier dimensión. El equivalente al cubo en 3 dimensiones yo creo que se llama paralelepípedo. También podemos proponer una nueva notación porque paralelepípedo suena muy... Sí. Entonces esta es la caja que nos va a quedar. Entonces lo que tenemos que hacer de esta caja es escoger el volumen más grande posible. Ahora, aquí no tengo tapa, porque si quisiera hacer tapa, entonces todavía tengo que cortar más la caja. Y lo que pueden hacer con estas esquinas no es cortarlas del todo, sino como que dejar unas pequeñas pestañas, y con estas pestañas pueden ahí poner el pegamento para que esta caja tenga donde armarse. Entonces ahí esta es una pequeña simplificación del problema, no tomaron en consideración las pestañas, pero igual eso no va a afectar la decisión óptima, eso solo es por detalle. Nos vamos a dejar un margen para que podamos pegar la caja. Entonces digamos, ahí está, ¿cómo encuentro el volumen de esta caja? Digamos, esta caja, ¿qué altura tendría? X, sí, porque digamos, bueno, aquí les puse X, pero pueden utilizar otra variable para el corte. Entonces aquí
La altura es X, porque lo que doblamos eso nos va a dar de altura. Pueden ver que otra vez va a estar el dilema, bueno, que puedo hacer esta X bien grande para hacer la caja más grande, pero entre más mayor hacen el corte, se va volviendo más pequeña la caja en su base. Entonces, si la cortan demasiado, les va a quedar una caja con un montón de altura, pero otra vez demasiado delgada. Entonces, esta caja no puede soportar ningún volumen. Pero entonces, ok, si hago un corte de X, ¿cuál sería, digamos, para la caja su ancho y su largo? No, es 8 porque tienes 4 esquinitas iguales. Ah, miremos, es que aquí el largo está acá. Entonces, aquí tengo X y aquí tengo X. Entonces, para determinar el X, hago la diferencia entre L menos X y menos X. Entonces, aquí solo quiero en una dimensión, a lo largo. Entonces, aquí, ¿por qué tengo L menos 2X? Porque si le sumo acá X y aquí le sumo X. Es como a medida que aumenta X, disminuye el largo. Sí, ajá. Y entonces lo mismo para el otro. Sí, aquí como el corte es cuadrado, entonces también aquí tendría L menos 2X para el ancho de la caja. Entonces esta caja tiene una altura de X, un ancho de L menos 2X y un largo de L menos 2X. Entonces, ¿cuál sería el volumen de esta caja? El volumen de esta caja es... Sí, el volumen de una caja es el siguiente. O de un paralelepípedo. Es altura por ancho y por largo. Entonces esto sería igual a X por L menos 2X al cuadrado. Entonces aquí miran la disyuntiva. Si hacen este X muy grande, el volumen se va volviendo más pequeño. Pero si quieren hacer una altura muy pequeña, sí, van a tener una caja muy chata. Entonces no, aquí otra vez tenemos el problema. Si aumentamos X, esta cantidad disminuye. Entonces ahorita hay otra consideración, porque obviamente este corte no puede ser mayor que el largo de la caja. Incluso vamos a ver que todavía va a tener que ser mucho menor que el largo del cartón. Entonces aquí en este problema sí vamos a necesitar como que un dominio físico del corte, dominio físico del volumen de la caja. Porque aquí lo que necesitamos es que este volumen siempre sea positivo o en el peor de los casos que sea cero. Entonces, si este volumen quiero que sea siempre positivo, ¿qué restricciones voy a tener en X? X puede ser 0, pero no puede ser negativo. Entonces ahorita tengo, digamos, como que dos interceptos en X. X es igual a 0 y este otro L menos 2X es igual a 0. Y tiene sentido, porque esto es lo más que puedo cortar la caja, porque como también estoy cortando en ambas direcciones, L medios es lo más que puedo, porque en ese momento la caja se dobla. Entonces ahora ya sabemos que si nuestro volumen tiene que ser positivo, el volumen tiene que estar entre 0 y L medios. Entonces vamos a poner aquí nuestro problema. Tenemos que maximizar este volumen. Muy bien, entonces, ¿qué corte de la esquina me va a permitir maximizar el volumen de la caja? Yo creo que aquí ya terminamos. Tengo que encontrar números críticos. Sí, producto. Entonces solo hagamos esto, encontremos el número crítico y
Por sentido común, el que nos salga que no es ni 0 ni L medios, tienes que ser el volumen máximo. Entonces esto es igual a 1 por L menos 2x al cuadrado menos x por 2 por L menos 2x por menos 2. Y ahorita solo tenemos que lidiar con este pequeño problema de álgebra. Tengo L menos 2x al cuadrado, 2 por x por menos 2, sí, más 4x, L menos 2x. Entonces tengo que encontrar cuándo esta derivada es igual a 0. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Podemos simplificar esto y luego factorizar una expresión cúbica, pero observen que este L menos 2x es un factor común. Entonces factorizo, tengo L menos 2x más 4x. Pero ¿por qué aquí el signo me quedó extraño? Aquí yo creo que este no es un más 2. Aquí yo creo que tenemos que ir algo con los signos. Es que es más. Ya sé qué pasó, si aquí había agregado un signo de más. Este es menos. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles números críticos vamos a tener? Tenemos este. Y tenemos este otro. 6x es igual a L. Entonces, por sentido común, ¿cuál creerían que es el corte que nos va a maximizar el volumen? Tiene que ser el valor L sextos, porque vimos que con L medios el volumen es igual a 0. Entonces este va a ser el volumen máximo. Obviamente, digamos, para estar seguros tienen que encontrar B de 0, B de L dividido 6, B de L medios. Entonces esto es como el teorema del extremo absoluto. Encuentran aquí 0 y aquí les va a quedar un número positivo. Va a ser un número positivo feo, va a ser así como que 2/27 por L al cubo, pero igual, ese número positivo es más grande que estos dos ceros. Y por eso empiezan a ver que algunos problemas, si uno tiene sentido común y si hay ciertos patrones que se repiten, al momento de encontrar el número crítico uno dice así, este tiene que ser el máximo o el mínimo. Para propósitos de este curso sí vamos a estar verificando que es máximo o mínimo utilizando la prueba de la segunda derivada. Muchas gracias. Ahí esta caja está muy pequeña. Una caja con un largo de 6 centímetros, sí, eso no tiene mucho. Ah, pero como este L puede ser cualquier cosa, sí, sabes, una cajita de niño, pues no necesita una cartulina, una cajetilla de... pero la cajetilla de fósforos es diferente porque no solo debería ser helado. A menos de esta otra que tenga, digamos, una campaera como la abre y ya de los que se arrancan.
Adiós.